Pero quiero agradecerles a todos ustedes por estar con nosotros, fundamentalmente a Gema, altas horas de la noche, estás ahí en España, en Madrid, así que te agradecemos mucho por estar con nosotros y por tu aporte, así que agradecidos totalmente por este webinar que es sumamente interesante tu propuesta. Dos líneas para hacer un poco de alguna forma información sobre qué es el CEIRET, es el Centro de Investigación de Estudios Laborales de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Ciencias Sociales. Hemos organizado varios webinars, pero tenemos 3 líneas de acción, líneas de trabajo en investigación: el futuro del trabajo, los actores sociales y las prácticas en relación al trabajo. Trabajamos muy mancomunadamente con todos los centros y observatorios de la facultad y especialmente con nuestra carrera, que es la licenciatura en Relaciones del Trabajo. En tal sentido también, y para no ser demasiado largo lo que les voy a contar, quiero comentarles que, bueno, tenemos 2 actividades que estamos lanzando a la brevedad. Una es la semana que viene sobre formación de nuestros egresados y egresadas en temas de investigación. Y se dio también una situación que tiene que ver con el tema de la pandemia, que tenemos varias gente que está empezando con nosotros que son del exterior, de Latinoamérica. Así que estamos muy orgullosos sobre esta actividad y que nos juntemos con compañeros nuestros de Latinoamérica. Por un lado. Por otra parte, también tenemos varias investigaciones en curso, muy interesantes. Recién hablamos con Gema de analizar algunas cuestiones en común, de temas que son comunes y están en la agenda de todos nosotros, este tema que va a tocar Gema también. Así que también quiero agradecerle mucho a Ana Catalano, la vicedecana de nuestra facultad, y a Julián Rebón, es el secretario de Estudios Avanzados. Así que muchas gracias por acompañarnos, Ana y Julián, y bienvenidos a todos, y ya los dejo con Ana. Un abrazo a todos y nos vemos en el cierre. Gracias. Bueno, darles la bienvenida a todos, agradecerle mucho a Julián y a María Gema, sobre todo, por este contacto y porque es algo que nos interesa estar en contacto con la visión que ella tiene, y particularmente con la visión que ella tiene sobre el tema de género. María Gema, vamos a iniciar en este momento. Yo les quería, digamos, decir, digamos, un poco la biografía de María Gema para quienes, bueno, la estamos presentando. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid, se desempeña como vicedecana del grado de Relaciones Laborales, Empleo, y es codirectora de la Clínica Jurídica de la Universidad Carlos III en España. Tiene una actividad de investigadora muy intensa, se ha desarrollado dentro del ámbito de la protección social y en especial de la seguridad social. Y además de esto, ha trabajado sobre las reformas normativas en materia del derecho del trabajo, de la seguridad social y otros tipos de transformaciones de derecho del empleo y de la asistencia social, que, como ustedes saben, España está muy activa en los últimos tiempos. Y en sus recientes investigaciones opta por el enfoque de poliédrico de género. Es una alegría tenerla entre nosotros para dar esta charla, y lo que les vamos a pedir a todos, o mejor dicho, vamos a silenciarlos a todos simplemente para que no haya ruido ambiente. Le pedimos por favor que escriban sus preguntas y sus participaciones en el chat, y luego habilitaremos a consultas más hacia el final de la exposición. Así que este sería el planteo. Si quieren, no sé si alguien más va a decir algo, pero si no, le daríamos la palabra a María Gema directamente. Pues a ver si consigo yo hacer esto ahora otra vez, que la prueba siempre sale y luego aquí no sale.
Pues lo primero, no puedo dejar de darles el agradecimiento al decanato de la Facultad de Ciencias Sociales y al CEIRET, y que tengo que personalizar pues en la profesora Ana Catalano y el profesor Ricardo Pinheiro Prins. Y tampoco puedo dejar de agradecer a Guadalupe Estrada todas las gestiones y todo el apoyo para posibilitar que pueda compartir con todos los asistentes, a los que también tengo que dar las gracias, porque que las personas que ahora asistís aquí hayáis mostrado interés por este seminario, pues es de agradecer, sobre todo en un momento de crisis COVID que parece que nos debería tener a todos sumidos en algo distinto, pero por eso es de agradecer que nos reconduzcamos a seguir pensando en las cosas importantes. Quiero pedir permiso antes de empezar, porque para empezar voy a hacer un pequeño juego de palabras con una tríada que es muy esencial para hablar de las desigualdades. Vuelvo para atrás, las desigualdades socioeconómicas de las mujeres en el trabajo. De aquí tenemos que partir del juego de palabras entre trabajo, mujeres y derecho, con preposiciones que bailen, que tienen que ver el trabajo de, el trabajo con, el trabajo para, pero para empezar es importante que en esa visión poliédrica que tenemos que asumir cuando hablamos de género, tener en cuenta que no podemos prescindir en la vertiente jurídica de cuál es la desigualdad jurídica actual, que puede haber o no haber, de otras disciplinas. Y en vinculado a esta idea de las desigualdades que puede haber o no haber, sí que quería, antes de nada y como punto de partida, hacer una aclaración, porque a veces cuando se habla de género en España está empezando a ser habitual que hablar de género genere una reacción, podría ser, para ser eufemística, una reacción negativa al tratamiento de la desigualdad y a la simple idea de reclamar una perspectiva de género. En realidad, adoptar una perspectiva de género al hilo de la pandemia COVID o al hilo de situaciones anteriores, no es más que encontrar el punto medio entre el negacionismo absoluto de la desigualdad y de las discriminaciones y el otro lado, que es el de feminismo radical, que tiene unas reivindicaciones pues, que no sé si en su país son extremas, pero en España y en otros países europeos son relativamente extremas. Pues en medio está en realidad la zona que pretende hacer un nuevo desarrollo en clave, y lo utilizo ahora porque no se ha dicho en la presentación, pero en las últimas líneas no solo está el género, sino mis obsesiones investigadoras y docentes tienen que ver mucho con la Agenda 2030 y la transformación posible social. Una transformación que no es posible si no se tiene en cuenta a la mitad de la población. Y yo creo que la mitad de la población, mujeres, pueden contribuir como sujetos y también como sujetos activos y también como sujetos pasivos de ese desarrollo sostenible que se supone que se va a poder realizar a través de una nueva idea de trabajo decente. Con ese contexto es en el que tenemos que partir de hacer una visión muy rápida, ¿no? Trataré de no detenerme en las cuestiones que no son estrictamente jurídicas, pero dado el perfil de los asistentes seguramente que lo encuentran también interesante, que son perfiles más antropológicos y más de sociología en general y sociología del trabajo. Porque claro, cuando hablamos de trabajo, la primera idea es una idea biológica y antropológica que tiene que ver que el trabajo siempre aparece vinculado al mantenimiento vital, al sustento, en una doble vertiente, pero cuando hablamos de sustento vital estamos pensando en la manutención y podemos ver la alimentación como tal y el cuidado básico, la higiene, y la otra idea inicial del sustento es la seguridad. Claro, pues en un reparto antropológico, histórico, biológico de roles, ya podemos advertir que, salvo excepciones en determinadas culturas, el cuidado ha sido una cuestión femenina y la seguridad como tal ha sido una cuestión más masculina, que tiene que ver con roles, puede ser biológicos o no, porque ahí es muy discutido, no vamos a hablar aquí cuáles son la diferencia entre lo antropológico, lo cultural y lo biológico. Lo que sí que está claro es que a partir de las revoluciones industriales se introduce un elemento nuevo, que es un elemento económico, que que introduce una idea de valor del trabajo, y lo que sí que se produjo en las revoluciones industriales, en este contexto del trabajo de las mujeres, los trabajos de mujeres, es que, por lo menos en el ámbito europeo, se produjo una equiparación automática entre la mano de obra infantil y la mano de obra femenina. Es decir, hay una idea
insisto, no sé si biológica, antropológica o cultural, de que las mujeres son débiles y por lo tanto han de equipararse a los niños y por lo tanto su labor, su papel en las revoluciones industriales es un papel limitado. Claro, esto nos lleva a que desde entonces, antes de las revoluciones industriales, ha habido trabajos considerados femeninos y por lo tanto ha habido una socialización de trabajos femeninos y también una cuantificación o una traducción económica de los trabajos femeninos. Y si hablamos del valor del trabajo en el mercado y del valor del trabajo femenino en el hogar, pues tenemos un marco interesante de ver cuál es esa relación trabajo-mujeres o trabajo de las mujeres. Por simplificar, el trabajo en el hogar, en España al menos, hasta hace pocas décadas, el valor del trabajo femenino en el hogar era, lo he puesto ahí en un término así, era una ayudita. O sea, las mujeres no trabajaban, lo va a ver más adelante, por razones contextuales y entonces el valor del trabajo femenino es ninguno, es un valor marginal porque el breadwinner es el varón siempre y esta asunción de roles va a tener que ver con algo que vamos a ver un poco más adelante. Pero en esta lógica es que todavía hoy, he hecho un repaso muy rápido, muy apresurado de qué hacían las mujeres en la antigüedad, en la Edad Media, en la época moderna, en la época posmoderna, pero sí que hay una percepción cultural subyacente más o menos aflorada, más o menos subrepticia, que giran en torno a cómo se visualiza qué son las cualidades de las mujeres. Y aquí cabe dos opciones, visualizarlas como objeto o visualizarlas como objeto. Y depende de cuál sea la perspectiva predominante, pues va a haber una percepción distinta sobre qué trabajos pueden hacer las mujeres. Y aquí podríamos partir de la idea de cómo en la mayoría de las legislaciones sociales, de hecho el derecho social surge para proteger el trabajo de menores y de mujeres, y aparece esa idea de los trabajos prohibidos para mujeres, con razonamientos que tienen que ver, insisto, con lo fisiológico y con algo más, pero también esa doble visión de objeto-sujeto de las cualidades de las mujeres, pues va a tener que, o seguramente ha tenido que ver en cómo el derecho regula el trabajo, porque puede haber demandas o no demandas de regulación. Y en todo caso es algo que sigue presente y en las empresas, en algunas empresas, forma parte de la responsabilidad social corporativa evitarlo y en otros, en España, a pesar de que hay un elemento legal, se sigue manteniendo presente, es que el trabajo de las mujeres y las mujeres en el trabajo siguen teniendo una connotación estética y sexualizada. Y entonces, pues es uno de los elementos que aparece sobrevolando como una especie de humo el trabajo de las mujeres. Pero es que luego, en ese juego de preposiciones y mujer, trabajo, derecho, cuando hablamos de las mujeres con trabajo, pues no nos queda más remedio que hablar, o el derecho otra vez del trabajo y los derechos de las mujeres y el derecho de las mujeres y su derecho al trabajo, pues tenemos que hablar de algo que es esencial aquí, que también voy a hacer una visión muy rápida, solo para contextualizar, que tiene que ver con cómo se ha construido el derecho social. Hablo del español de una manera clara, en el ámbito europeo ha habido una dinámica muy semejante, y ha sido una dinámica muy semejante. De ahí que en algún sector del feminismo se hable del derecho del trabajo patriarcal. Y seguramente pues, se podría discutir o no la connotación más o menos reivindicativa, más o menos rabiosa, pero sí que es verdad que hay un elemento patriarcal en el derecho, pero no solo en el laboral, que tiene que ver en realidad con el derecho laboral que regula. En su momento nace para regular un sistema productivo que tiene un determinado patrón de persona trabajadora, que es el que va a predeterminar, vamos a ver enseguida, qué tiene que regular el derecho y en qué dirección. Pero es que además, en general, vinculado al derecho del trabajo, pero en general al ámbito jurídico, hay que revisar cómo se ha organizado la propiedad de la tierra en su momento, antes de la época industrial, y ya en el momento industrial, cómo se organiza la propiedad de los medios de producción en los términos más marxistas. Y ahí pues habría que ver cómo ha sido y cómo sigue siendo el papel de las mujeres. Por ejemplo, si bien en el ámbito español el derecho social resuelve muy bien qué sucede con las mujeres y el trabajo, en el ámbito del trabajo agrario no queda tan claro y hay unas determinadas zonas todavía donde el papel de la mujer como propietaria de la tierra y por lo tanto como gestora del trabajo agrario, pues tiene todavía algunos márgenes que recorrer. Pero es que luego además, cuando hablamos del derecho patriarcal, si existe o no existe y por qué existe y cómo existe, pues tenemos que tener en cuenta que en esa lógica de un sistema productivo que tiene un estándar de trabajador, claro,
la persona trabajadora tiene unos tiempos de vida que son los que van a determinar, y lo vamos a ver enseguida, van a determinar qué necesita regular el derecho del trabajo. Y claro, el derecho del trabajo español y los derechos laborales comparados parten de un esquema, de un tipo de trabajador que marca el estándar normativo. Claro, los tiempos de vida de los trabajadores varones no tienen nada que ver con los tiempos de vida de las mujeres. En general, porque históricamente la intervención de las mujeres en el mercado de ese trabajo que se quiere regular, pues ha sido un modo de intervención en el mercado muy distinto por géneros. Pero es que además, y aquí es donde incorporo la palabra mágica, que es la de los cuidados, es que además la organización del trabajo se organiza en torno a jornadas estandarizadas de un sujeto, ese sujeto trabajador varón, que se supone que su función es ganar los medios necesarios de vida para el mantenimiento de la familia, y esa es su única función. Claro, en un patrón social en el que las mujeres tienen que hacer otras cosas, como cuidar, pues claro, esos patrones que tienen en cuenta que alguien tiene que solamente incorporarse al trabajo y estar toda su vida trabajando y un determinado número de horas cada día tiene que estar trabajando para ganar el sustento esencial de la familia, pues genera una determinada situación concreta en lo que se refiere a las mujeres y las que vamos a ver después denominadas desigualdades. Claro, todo esto cambia y todo esto encuentra zonas de fricción cuando se produce una incorporación masiva y de un modo estándar al mercado de trabajo. En España eso se produce eminentemente en los años 60-70 y entonces ahí lo que se produce ya es una diversidad de situaciones de las mujeres en el mercado, sin haber perdido ninguno de los condicionamientos antropológicos, sociológicos, históricos, jurídicos que existían. De tal manera que las mujeres tienen una finalidad vital que puede ser trabajar, pero hay un sector de la población que todavía pues tiene otras funciones y finalidades vitales que tienen que ver con el mantenimiento de la familia, la reproducción y el cuidado en general del hogar y de las personas que estén vinculadas a la familia. Pero en paralelo empieza a surgir un tipo de trabajadora que empieza a adoptar estándares masculinos o a masculinizar su comportamiento de tal manera pues que hay dos tipos de patrones de mujeres trabajadoras en el mercado, que tienen que ver con las que mantienen un doble estatuto de cuidadoras y trabajadoras y las que han optado por una preferencia por su actividad profesional. Claro, aún así, en una situación avanzada de esa transición al mercado laboral, que tiene que ver pues, con lo que está sucediendo en los últimos 20 años, no dejan de existir inercias y en el derecho social español de una manera muy clara, porque hay patrones sociológicos que no cambian. Es verdad que aquí las cohortes de edad, prestar atención a las cohortes de edad, pues da idea de cómo va evolucionando la conceptualización social del cuidado, la conceptualización social de la propia mujer y de los trabajos que hace, puede hacer, quiere hacer, pero en todo caso se mantiene todavía como una especie en un proceso de endoculturización muy difícil de romper, una conciencia moral de que las mujeres son las responsables del cuidado. Bien de las cosas en el hogar, bien de las personas que están en el hogar, de las que son dependientes, de las que no son dependientes, de todas. Y entonces hay un elemento ahí de asunción de roles que son atribuidos, pues en realidad, por patrones sociales más o menos potentes dependiendo del momento. Y es que luego además sucede otra cosa, y es que con esa conciencia y con esa atribución social del rol del cuidado, si la mujer trabajadora no tiene suficientes recursos económicos propios o compartidos para externalizar esas labores de cuidado, pues en realidad está generando una distorsión importante entre su participación en el mercado, las condiciones de su participación en el mercado y su situación personal y familiar, por simplificar. Y aquí hablo de la trampa de los derechos de conciliación porque el derecho denominado patriarcal, que no tiene en cuenta, no ha tenido históricamente perspectiva de género, ha articulado determinados mecanismos como corrección aparentemente de ese derecho patriarcal que tiene que ver con la posibilidad de que las mujeres estén en situación de excedencia o que puedan ajustar en términos de reducción de tiempo de trabajo sus jornadas, pero eso en realidad lo que se traduce es en una trampa
que las coloca en una situación de falsa compatibilidad entre cuidado y trabajo, porque al final lo que se ha generado, como vamos a ir viendo, y ya hago un spoiler terrible, genera la situación de desigualdad. En España es muy interesante visualizar cómo de profundo es esto, porque todavía las generaciones nacidas en los años 60, 70 todavía tienen esta inercia, a pesar de que ya son generaciones nacidas en democracia después del régimen político anterior, pero los contextos de ese régimen político han sido claro, han durado 40 años, ha sido una impronta de 40 años, pero el régimen político partía de una idea en la que la patria era lo esencial, y por lo tanto las empresas y los trabajadores tenían que favorecer el crecimiento y la grandiosidad de la patria. Y eso en paralelo estaba vinculado con una determinada idea de familia y con una atribución, incluso en las normas constitucionales básicas, de atribución de roles, en las que se hablaba de que el trabajador iba a favorecer el crecimiento de la patria y se iba a liberar a la mujer del trabajo. Y por lo tanto la mujer casada quedaba liberada de la fábrica y quedaba reconducida al hogar a realizar esas labores reproductivas. Y todo esto se entremezclaba con una doctrina religiosa concreta que partía de una determinada idea del matrimonio, de la monogamia, y una determinada idea de lo que se denominaba la maternidad obligatoria y la procreación, y en todo caso el desarrollo con clave de género de toda una función de cuidado y asistencia cristiana que se permea de una manera muy potente en las generaciones de hombres y mujeres. Y aquí es lo curioso, de todos los estratos sociales. Hay un sector muy concreto en el que queda inmune a esta ideología, pero eso en general ha estado permeando la sociedad. ¿Qué pasa hoy entonces? Pues que el cuidado del hogar y las cargas familiares, entendidas en sentido amplio, pues tienen una connotación femenina, siguen siendo un asunto privado, que claro, que tienen que resolver las mujeres en su ámbito privado. Claro, aquí se plantea el gran problema que está vinculado también a evoluciones sociales de las monomarentalidades, es decir, de las familias en las que los hijos están a cargo estrictamente de eminentemente mujeres, o de los nuevos núcleos familiares generados por mujeres que tienen hijos a través de medios de fecundación artificial, de medios artificiales. En paralelo, los cuidados hoy en España están reconducidos en una gran parte al trabajo de servicio doméstico, que si tuviéramos mucho tiempo, pues veríamos que el trabajo de servicio doméstico, históricamente en ese mismo marco que hablábamos preconstitucional, nunca ha sido considerado un trabajo productivo, porque era un trabajo que no se entiende que genere ganancias empresariales. Y por lo tanto, pues durante mucho tiempo se consideró que no se necesitaba una regulación jurídica como tal, y cuando se ha regulado, se ha empezado a regular pues a través de lo que denominamos infraestándares, de tal manera que jurídicamente se traslada la idea de la irrelevancia y el infravalor económico y social del trabajo de servicio doméstico, como si prestar servicios en un hogar no tuviera el mismo valor que prestar servicios en una empresa o en un centro de trabajo análogo. Por lo tanto, esto nos lleva al centro de lo que quería tratar hoy, que es la desigualdad socioeconómica de las mujeres. Desigualdad jurídica, podríamos decir, simplemente, que lleva a una desigualdad socioeconómica, que tiene estas 4 manifestaciones. Las podríamos discutir los títulos, pero no tanto los contenidos. Desigualdades porque hay mujeres trabajadoras sin derechos, porque hay una debilidad de los derechos de las mujeres que a pesar de que tengan derechos, hay determinados elementos de debilidad de sus derechos. El desempleo femenino tiene unas características especiales y luego tenemos un elemento que en España empieza a ser ya grueso, que tiene que ver con la violencia de género y la violencia en el trabajo. Vamos por partecinas, pero con rapidez. Hay muchas mujeres que trabajan sin derechos. Claro, esto es algo habitual del trabajo informal, evidentemente. Pero es que, claro, el trabajo informal, por cuenta ajena y por cuenta propia, en todos los sectores, incluido en el sector agrario este que hablábamos, pues el trabajo informal es algo muy habitual en mujeres. Muy habitual o estadísticamente, depende de si es por cuenta ajena o por cuenta propia, pues muy diferencial respecto de los varones, 55 al 78% en cada uno de los ámbitos.
el trabajo, esa situación, además en España se suma a que, aun cuando no hay trabajo informal en sentido estricto, porque no es economía sumergida sin más, sí que es verdad, o en un modo inicial, sí que es verdad que en algún momento del desarrollo de la prestación de servicios sí se entra en una situación de irregularidad. Y es habitual también que las mujeres trabajadoras pues, se encuentren en algún momento en una situación de fraude de ley en lo que se refiere a su situación jurídico-laboral. Esto sucede eminentemente en sectores no profesionalizados, que son eminentemente sectores feminizados. Entonces aquí estamos en una rueda, en una espiral que empieza a ser un embrollo en términos jurídicos. Y hay dos ejemplos clarísimos aquí, que sería el trabajo agrario o el trabajo en el campo y el trabajo de servicio doméstico. Pero es que además, en aquellos ámbitos formalizados, las mujeres trabajadoras pues tienen, o podemos percibir que sus derechos sociolaborales pues son especialmente débiles. Primero, son mujeres sujetas a, con un mayor, no mucho, porque en España tenemos unos índices de temporalidad en la contratación muy altos, pero las mujeres son especialmente, han sido históricamente mujeres contratadas mediante contratos de duración determinada. Pero sobre todo las mujeres son también las destinatarias de los contratos de tiempo parcial, en una lógica que podemos intuir que tiene que ver con cuál es su rol de cuidado y cuáles son sus disponibilidades para insertarse en el mercado de trabajo, pues el trabajo a tiempo parcial está especialmente feminizado. Tal es así que, como anécdota, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha tenido que pronunciarse varias veces sobre si la regulación española es contraria a las directivas en materia eminentemente de seguridad social, pero sí es contraria a las directivas de igualdad, y ha dicho que sí, que estamos en una situación preocupante porque a través del trabajo a tiempo parcial se realiza una discriminación indirecta de las mujeres porque son eminentemente trabajadoras de tiempo parcial, mujeres, las que sufren los efectos de la regulación del tiempo parcial. Pero al margen de eso, la debilidad de los derechos sociales también tiene que ver con que las mujeres suelen estar insertas en el mercado laboral en sectores feminizados porque han sido feminizados atendiendo a qué tipo de trabajos qué tipo de trabajo se realiza. Y sectores feminizados en España son el sector textil, claro, porque es que se cose, es un sector donde se cose, el sector, en algunos subsectores del sector de la limpieza, porque claro, las mujeres limpian. En España tenemos el gran problema de las camareras de piso, que son las trabajadoras de limpieza en general de los centros hoteleros. Es un sector feminizado el de la educación y la atención sociosanitaria. Y claro, son sectores feminizados con todas las características de esos sectores, pero uno de los elementos de efecto potente en esa desigualdad es que, como son sectores feminizados, y la negociación colectiva no se ha ajustado a las necesidades de un sector feminizado, pues los derechos, incluso contenidos en la negociación colectiva, son derechos más débiles que los derechos de otros trabajadores que cuentan con un respaldo convencional detrás. Y de hecho los sectores feminizados cuentan con convenios colectivos con estándares regulatorios de cierta inferioridad respecto a los sectores masculinizados. Aquí tiene mucho que ver, va cambiando, a que los sujetos que negocian los convenios colectivos en los sectores feminizados no son mujeres. Y por lo tanto, las preocupaciones por los contenidos de sujetos negociadores que no son mujeres están omitiendo las necesidades y los requerimientos, es decir, están dejando de tener perspectiva de género en este ámbito. Insisto, cada vez menos. Las garantías de indemnidad que tiene el derecho laboral respecto a las mujeres, pues claro, son muy relativas. En España la garantía de indemnidad se traduce en eminentemente que nadie puede ser sancionado, so pena de nulidad, por reivindicaciones. Claro, determinadas mujeres que sea nulo un despido, pues puede resultar irrelevante porque tiene un contrato temporal, entonces que sea nulo, pues hace que, bueno, será nulo, pero su contrato temporal se acabará. O si luego puede ser despedida de otra manera, pues, o si ella abandona porque está sufriendo un acoso, como ya veremos, porque aquí hay varios ámbitos que tienen aristas comunes, pues entonces esas garantías de indemnidad, que normalmente son potentes defensores de los derechos sociolaborales, pues no están. Y otro de los grandes retos que tiene que ver con la debilidad de los derechos sociales, tiene que ver con la salud. En España y en otros países ha habido un gran desarrollo de la protección de la salud en el trabajo, de la salud y higiene en el trabajo, después de salud laboral. Sin embargo, no hay una percepción clara de que la salud de las mujeres trabajadoras no es igual a la de los trabajadores varones, porque hay algunos elementos biológicos
que aquí sí que deberían ser tenidos en cuenta, que no son tenidos en cuenta, y por lo tanto hace que en algunos casos las mujeres tengan, y aquí el elemento de los riesgos psicosociales es muy claro, y de todas aquellas dolencias que tienen que ver con la vertiente hormonal femenina, pues también son muy potentes y hasta muy recientemente, y todavía hay muchos ámbitos que recorrer, hay determinadas patologías en la vertiente de trastornos musculoesqueléticos que son eminentemente femeninos, que tienen que ver con menopausias y con situaciones hormonales análogas que no son tratados en el ámbito laboral, en el ámbito de la salud laboral, de la manera que deberían. Pero no solo eso, es que si seguimos, los derechos, hay muchos derechos que tienen que ver con la conciliación, pero en realidad son derechos de conciliación que resultan inefectivos porque en realidad hay déficits de conciliación. No hay sistemas públicos de cuidados y la reducción de tiempo de trabajo y las reducciones de carreras profesionales a través de excedencias, por ejemplo, pues no es algo que favorezca el trabajo de las mujeres en situación de igualdad. Y esto tiene mucho que ver, y ya se ha detectado que tiene que ver con las brechas salariales y que tiene que ver con el otro gran problema que son las brechas de protección social. Porque cuando para conciliar tengo que reducir mi jornada y se reduce mi salario, se reducen mis cotizaciones y por lo tanto en mi carrera profesional voy a tener determinadas contribuciones inferiores a las del varón. Y ya el efecto es todavía mayor si lo que hago es salgo del mercado durante un tiempo para luego volver a ingresar. Supongo que esto es algo común también en Argentina y en general en los países del nuevo desarrollo. Pero es que además los derechos que tienen que ver con la clasificación profesional y la promoción están también imbuidos por ese déficit de conciliación y con algo que aparece también cuando veamos después el desempleo, que tiene que ver con las diferencias formativas de las mujeres y con las carencias de cualificación profesional. Cada vez menor a medida que el corte de edad está es más bajo. O sea, entre las jóvenes menores de 30 años las diferencias de cualificación profesional no existen entre varones y mujeres. Es más, hay una sobrecualificación femenina, pero en las otras cortes de edad se observa una gran diferencia en lo que se refiere a la cualificación profesional, que provoca que en los sistemas de clasificación profesional las mujeres ocupen los grupos y las categorías más bajas, con la repercusión salarial que eso tiene y con las repercusiones que tienen que ver en los sistemas de promoción, amén de los efectos en la protección social. Todas estas brechas, que en algunos casos es discriminación, son especialmente claras en determinados colectivos de mujeres. Las mujeres maduras y las jóvenes siguen encontrando determinadas dificultades para hacer efectivos determinados derechos. Aunque existen, la efectividad se hace diferente y nos encontramos no solo con el techo de cristal en lo que se refiere a la promoción, sino en las expulsiones prematuras de mujeres maduras o las dificultades de ingreso en el mercado de trabajo de las mujeres jóvenes de edad fértil. Y entonces ahí, bueno, pues recursos humanos cada vez menos, sobre todo porque hay legislación que empieza a dotar de vis imperativa la prevención de esos comportamientos, pero no es inhabitual ese tipo de situaciones de dificultades de acceso de jóvenes y maduras. En lo que se refiere al desempleo femenino, claro, es un desempleo, los desempleos en la época pre-COVID y después son desempleos, en España es un país eminentemente de desempleo, hemos tenido tasas de desempleo que rozan el 22-23%, hemos bajado al 14%, nos encontramos no sé cómo ahora, pero el caso es que en el caso de las mujeres, de las potenciales mujeres trabajadoras, nos encontramos con ese problema que es el de la formación. Claro, los déficits de formación dificultan mucho su inserción y por lo tanto prolongan los desempleos, el desempleo de las mujeres trabajadoras en aquellos casos en los que hayan accedido al mercado de trabajo y salen del mercado de trabajo en depende de qué circunstancias. Pero es que además las mujeres que sean trabajadoras y que estén activas en el mercado de trabajo, salvo determinados patrones, pues son mujeres que habitualmente están excluidas de la protección de desempleo o son perceptoras de prestaciones de desempleo de unas cuantías pues relativamente ínfimas, que hace que en realidad no sea una protección como tal, sino la mera percepción de una prestación. Y esto se pone de manifiesto porque si nos fijamos en la vertiente contributiva, por esa lógica de cuál es su presencia en el mercado, pues sus periodos de empleo
en la vertiente contributiva son insuficientes o sus aportaciones pues, son relativamente bajas porque tienen contratos a tiempo parcial, evidentemente. Pero es que incluso en la vertiente asistencial se observa que como el elemento referencial para acceder a prestaciones por desempleo asistenciales es el umbral de pobreza o la carencia de un determinado nivel de umbral de recursos, los sistemas suelen computar las rentas familiares, de tal manera que las mujeres siempre se están viendo computar las rentas de sus cónyuges varones, incluso si es el caso de sus hijos, o de si viven con sus padres, de sus padres, de tal manera pues, que se inhibe el acceso a prestaciones de desempleo. El otro gran elemento, la violencia de género, la violencia en el trabajo. Es una violencia que tiene género. Los elementos de violencia en el trabajo son generalizados, en algunos países del mundo no tienen género, es verdad, pero en España sí que tiene un cierto patrón y hay violencia de género en el hogar, la violencia doméstica es de género. En el ámbito laboral, si ratificara España el convenio 190, habría que revisarlo. No lo hacen todavía, salvo algunas pequeñas excepciones. Las empresas no suelen entender que es un riesgo psicosocial añadido que una mujer trabajadora sea víctima de violencia de género en su casa. Pero es que en el trabajo incluso pues se siguen manteniendo situaciones de acoso y es verdad que la última legislación del año 2019 revisa esto y trata de protocolizar las conductas preventivas y de tratamiento y sanción del acoso en el trabajo por razón de género y sexual, que eso todavía en algunos sectores sigue estando de una manera presente. Entonces, en ese diagnóstico que podemos llamar pre-COVID, pues entre todas las posibilidades, a mí me quedo con el resumen de que existen muchas brechas, que son brechas sistémicas y que además son multiformes. Lo más importante es que incluso se producen entre categorías de mujeres, según su edad, según su formación, según su nivel socioeconómico de partida, y está sujeta a esa lógica de la interseccionalidad, que no es solamente la referida a su género, o sea, la que afecta a su género, sino que hay toda una serie de condicionantes que hace que esas brechas se puedan ahondar todavía. Hay un elemento muy, muy curioso que se observa en España y provoca un problema añadido que no tiene que ver con el que nos ocupa ahora, pero que es interesante, que es que todo este planteamiento de las desigualdades está generando en las nuevas generaciones de mujeres, y cuando digo nuevas generaciones estoy pensando, se visualiza con las universitarias, pero en secundaria ya hay algunos ejercicios de sondeo, las mujeres ya no quieren tener hijos, las mujeres ya no quieren casarse, las mujeres solo quieren estudiar y tener una carrera profesional en el modo en el que lo han idealizado. Claro, eso tiene unos efectos demográficos importantes, en España, mucho. Entonces, somos uno de los países con la menor ratio de hijos por mujer, pero es que eso por una vertiente más general. Y el otro gran elemento del diagnóstico tiene que ver con que si las mujeres trabajadoras siguen llevando la carga del cuidado, y a partir de ahora esa idea del cuidado no la voy a abandonar porque yo creo que es donde pivota por ahora las grandes desigualdades, a pesar de tener una legislación que es relativamente igualitaria, pues estamos generando una situación de un riesgo para la salud física y mental de las mujeres trabajadoras con carácter general, que tienen que simultanear funciones reproductivas y de cuidado con funciones productivas habituales, que habitualmente los varones han desarrollado en términos de exclusividad y las mujeres pues tienen que simultanear. Con los tiempos COVID, aquí voy a ir muy rápido porque lo tenemos todavía muy presente. De aquí destacaría, aunque estén aquí todos los coloritos, destacaría que el virus ha generado el colapso sanitario, que ha generado un confinamiento, que ha generado una paralización de la economía. Y en todo esto se han producido algunas reacciones en el ámbito del trabajo como mecanismos de prevención de la pérdida de empleo y para el ajuste del empleo en general. En España se ha visto de una manera clara, en otros países menos, pero en España se ha paralizado también la educación infantil, primaria y secundaria, de tal manera que las cargas familiares ahora ya no cuentan con un servicio público, podríamos denominar, de ayuda en el cuidado, que era los centros escolares, y entonces ahí tenemos este elemento, y los servicios sociales también han sufrido unas ciertas vicisitudes. De hecho, en España es una de las cifras, de las lacras de las cifras del COVID es el gran número de ancianos que han fallecido en residencias de ancianos,
o de personas incluso dependientes, no solamente ancianos, que han fallecido en centros de atención a la dependencia, de tal manera que esos dependientes que también contaban con servicios de asunción de tareas de cuidado, pues están perdiendo esa función que vuelven de nuevo a la familia. Claro, eso supone que entonces nos encontramos a que en un sitio, aquí por aquí voy a pasar muy rápido, en una situación en la que hace falta que todas las políticas públicas trabajen aunadamente, pues eso no ha sido posible y entonces ha habido una cierta descoordinación de todas las políticas y por lo tanto se han producido que ese tamaño de las brechas previas ha crecido, que los patrones sociológicos ya los teníamos y se han mantenido, que en determinadas situaciones la sociedad española es resiliente y hemos tenido determinadas experiencias previas, pero en todo caso lo que sí que en España se produce es un incremento de la pobreza, un incremento de la desigualdad, la morbilidad obviamente por cuestión de la pandemia y determinadas situaciones de discriminación y todas estas afectando a las mujeres. Es verdad que esto ha sido generalizado para pues, la mayoría de los países desarrollados con distintos niveles. Las propuestas para el tratamiento de la pandemia han sido muy semejantes en todos los países. Ha habido grandes legislaciones de urgencia muy innovadoras, basadas muchas en el diálogo social, otras depende en la protección de la salud. Casi todas las grandes legislaciones de urgencia han pivotado sobre el apoyo a las empresas, la protección del empleo, garantizar ingresos a las personas. Y ha habido algunas pequeñas medidas referidas a la economía informal. Pues claro, si vemos todos los colores, yo no lo he puesto de una manera aquí estadística proporcional, pero si vemos los niveles de acción, pues veríamos que a pesar de eso, pues nos seguimos encontrando con que, a pesar de esa legislación en tiempos COVID, de esa legislación que trata de mantener el empleo, favorecer o evitar las situaciones de pobreza, las mujeres que no tenían derechos, o sea, es decir, las mujeres que trabajaban sin derechos siguen sin tener derechos derivadas de la legislación de emergencia porque han podido perder su empleo, pero están excluidas de todas las medidas de mantenimiento del empleo. Y por lo tanto van a estar fuera de los expedientes de relación de empleo, no van a poder acceder a los desempleos en los regímenes particulares que se han arbitrado en estos tiempos, tampoco van a poder tener derecho a subsidios excepcionales. Pongo aquí el ejemplo claro que es un paradigma. En España las trabajadoras de servicio doméstico están excluidas del desempleo. Aunque una trabajadora tenga un contrato laboral con una familia para el cuidado del hogar o de las personas, si pierde ese empleo nunca va a tener derecho a una prestación de desempleo porque en el sistema español esas trabajadoras no tienen prestación por desempleo. En tiempos COVID se ha articulado una prestación excepcional, un subsidio excepcional para este tipo de trabajadoras que pierden su empleo o lo vean suspendido temporalmente. Si alguien es una trabajadora informal que no tiene contrato, no tiene derecho ni siquiera a ese subsidio. En lo que se refiere a riesgos laborales, pues claro, el COVID es un riesgo laboral nuevo, sobre todo para determinados sectores feminizados de estos que hemos visto. Cuidado de mayores, atención sociosanitaria, trabajo doméstico en general o trabajo de servicio doméstico. Y en el campo, pues algo parecido. Para no ir... avísenme, por favor, si me acaban los tiempos. En esta época post-COVID, bueno, durante el COVID y pre-COVID, bueno, el post-COVID y inmediatamente post-COVID o lo que nos queda, esas debilidades de las que hemos hablado se van a hacer todavía más agudas, porque en España y en muchos sitios el teletrabajo como alternativa a la prestación presencial en el centro de trabajo pues ha generado muchos problemas en clave femenina, porque por el tipo de actividad es imposible el teletrabajo. Pensemos en todas las actividades feminizadas que tienen que ver con el cuidado de personas. Atención sociosanitaria, atención sanitaria en general, personal médico, enfermero, eso no cabe teletrabajo. Y además se plantean en aquellos sectores en los que sí que ha sido posible el teletrabajo, se ha planteado, como consecuencia de esos desequilibrios en la asunción de las cargas familiares, se ha planteado la gran locura de compatibilizar teletrabajo y cuidado de las familias y del hogar. Y por lo tanto ahí los riesgos psicosociales pues, se han agudizado. La debilidad aparece también en cuál es la presencia de las mujeres en los ERTEs y cómo se van acabando los contratos temporales y en qué situación se encuentran. Es decir,
acceden al desempleo. En materia de prevención de riesgos laborales, la gran debilidad se ha producido en que los sectores feminizados, o una parte de los sectores feminizados, son sectores de atención a las personas, donde el riesgo COVID es un riesgo biológico muy presente. Y ahí las respuestas en términos de protocolo, prevención, evaluación y vigilancia de la salud, pues han sido muy cuestionables. Y por lo tanto, el derecho a la salud ha sido un derecho muy débil aquí. Todo al margen de que teletrabaje, no se teletrabaje y situaciones varias, ha habido todas estas dificultades suplementarias de conciliación con esos menores a cargo ahora en el hogar y con esas personas dependientes también, en su caso, dependientes en el hogar. Esto genera en el ámbito del desempleo pues, los efectos que ya existían antes, que ahora se agudizan, con algunos elementos añadidos, y es que en momento COVID, una de las actividades paralizadas son las actividades formativas y por lo tanto se ha paralizado la formación y las actividades de inserción en el mercado. Si el volumen de mujeres en desempleo es determinado, tiene unas especialidades, unas particularidades concretas que tienen que ver con las carencias formativas y la acción formativa se paraliza, y las actividades de inserción también, porque los volúmenes de empleo disponible han disminuido, pues podemos imaginar qué es lo que sucede. Pero es que incluso en los supuestos en los que hay acciones formativas o actividades de inserción, es que los problemas de conciliación que genera el tener a cargo a los menores y a los dependientes en el hogar dificulta esa propia realización de acciones formativas. En distinto grado, a medida que la pandemia evoluciona, claro. En lo que se refiere a la violencia de género y en el trabajo, en el momento COVID y post-COVID, pues está todavía añadido, porque el confinamiento ha puesto de manifiesto que se han incrementado todas las denuncias de violencia intrafamiliar de género de una manera escandalosa, y en el trabajo, pues primero, se han relajado las medidas que ya había de protocolos, prevención, en aquellos casos en los que presencial, pues que además el teletrabajo se ha traducido en algunos casos en el teleacoso y por lo tanto hay nuevas formas de acoso y hay unas situaciones de ciberacoso que no están protocolizadas y por lo tanto que quedan fuera del ámbito de la protección. Hago un recorrido rápido porque ya he ido adelantando mucho. Hay aquí un ejemplo paradigmático que es el trabajo de servicio doméstico. Es una regulación de las que en su momento se veía, recibió o ha recibido una regulación por el derecho del trabajo muy particular, porque se ha regulado, como en el caso español, pero en muchos países también, como relación laboral especial, es decir, una relación jurídico-laboral que no responde a las reglas de la relación común, sino que tiene especialidades que tienen que ver con que no hay una empresa como contraparte, sino una familia o un cabeza de familia. ¿Qué sucede ahí? Pues que esas asimetrías previas se han trasladado a la situación post-COVID y, por lo tanto, no ha habido una permeación de todas las medidas sociales. Las más claras, todas aquellas que son medidas dirigidas al mantenimiento del empleo, que están pensando en empresas, nunca han estado pensando en empleadores cabeza de familia. Por lo tanto, nunca han podido ser destinatarias de todas aquellas medidas que tienen que ver con el mantenimiento del empleo. Y algo parecido podríamos hablar en lo que se refiere a la protocolización de la prevención de riesgos laborales. Un cabeza de familia difícilmente va a poder llevar a cabo medidas preventivas parecidas a las que haya en una empresa. Y esto tiene mucho que ver, además, con cuál sea el papel, en estos casos, de la interacción entre la relación laboral individual y cuáles son las relaciones colectivas presentes en el sector. Allí donde hay relaciones colectivas sectoriales, porque hay interlocutores que representan intereses de los trabajadores individualmente considerados, toda la vis protectora durante la pandemia, pero que ya existía antes también, durante la pandemia se pone de manifiesto, pues la vis protectora es mayor que en aquellos sectores, como es el caso del trabajo doméstico, donde no hay ni negociación colectiva, no hay representantes de los trabajadores y, por lo tanto, la relación individual es el único modo de interacción entre trabajadora y empleador. Por lo tanto, cuando hablamos de empleo femenino, pues en el corto plazo podemos visualizar de una manera rápida los efectos de esas desigualdades pre-COVID, pero es que incluso en el medio y largo plazo no hay que dejar de tener presentes esos condicionamientos que ya existen y que tienen que ver con las desigualdades sociales, que tienen que ver, pues en realidad, en el medio y largo plazo, no solamente están los condicionamientos culturales, sino los que tienen que ver con las dificultades económicas de la empresa y en general con la situación económica general. Pero en todo caso, lo que sí que no se puede obviar aquí es que hace falta esa perspectiva de género. En España se denomina ponerse las gafas moradas, es una cosa un poco hortera, pero
es una buena metáfora. Por ejemplo, en el ámbito de las políticas, claro, una política de empleo, y esto no digo yo nada, estoy retomando las 5 claves que la Organización Internacional del Trabajo ha promovido hace unas semanas para hacer políticas de empleo con perspectiva de género. Claro, todo lo que se diga aquí son grandes obviedades, pero quiero llamar la atención sobre la 4ª línea de acción, que es la de invertir en el cuidado. Al fin y al cabo, las políticas de empleo tienen que ver también con cómo se gestionen los cuidados en las sociedades. Y aquí, con esta obsesión por la Agenda 2030, las políticas de empleo no son las únicas que están imbricadas aquí en el elemento de la desigualdad y por lo tanto hay otras políticas públicas, pero lo que sí que está claro es que esta Agenda 2030 con todos sus colorinos y todos sus objetivos de desarrollo sostenible tienen la finalidad de no dejar a nadie atrás y este lema de Naciones Unidas tan interesante, pues es que tiene una traducción, es no dejar a ninguna mujer atrás porque tenga cuidados o no tenga necesidad de cuidados. Entonces, eso es lo que podría estar podría subyacer a muchas políticas públicas que no solamente las de empleo, que obviamente, claro. Pero ya desde la perspectiva más estrictamente jurídica, el derecho social tiene muchas posibilidades de hacer abordajes con perspectiva de género, tanto en el ámbito más macro de la legislación general. Y ahí, pues, el legislador ya lo ha hecho. En los últimos tiempos, además de la legislación COVID, el legislador español a veces sí que ha tenido una cierta perspectiva de género, pues tiene que identificar cuáles son los intereses especialmente femeninos, cuáles son las zonas donde hay una falla entre lo que dice la norma y la realidad socioeconómica y sociológica subyacente. Pero también los convenios colectivos, cuando lo hagan, tienen que hacer esta identificación y no lo hacen. Todo esto sin olvidar que este derecho social con perspectiva de género tiene que estar pensando también el resto de retos, que no solo es la perspectiva de género. O dicho de otra manera, la perspectiva de género tiene que ir también a aquellos otros retos que tienen que ver con la digitalización, el envejecimiento de la población o el cambio climático. Y aquí, de nuevo, entre otros, aparece la idea de cuidados otra vez. Pero en esa idea macro del derecho social, un debate que no se ha llevado a cabo todavía, y es difícil ver si hay que hacerlo, o sea, si hay que llevarlo en realidad, es cuando nuestro legislador español ha empezado a hablar ya no de conciliación, sino de corresponsabilidad. Pero es que la corresponsabilidad es una ética, tiene que pertenecer al ámbito de la ética pública o es una ética privada. Es decir, tiene que estar dentro del ámbito de la elección de cada sujeto ciudadano o es algo que tiene que venir impuesto. Eso tiene que ver con que si los derechos de conciliación tienen que tener género o no, si tienen que ser neutros, si tienen que ser solamente masculinos, si tienen que ser de ejercicio obligatorio. Entonces aquí se abren algunos debates que tienen mucho que ver con cuál es el rol de los legisladores, pero cómo los legisladores no hacen nada si no hay un movimiento sociológico por debajo. Una anécdota. El legislador establece ha establecido en la última regulación para promover la igualdad efectiva entre hombres y mujeres el permiso, ya no lo llama de maternidad ni lo llama de paternidad, sino el permiso por nacimiento de hijos. Y lo ha equiparado en el tiempo a 16 semanas. Algunas son obligatorias para los padres, de tal manera que durante un determinado número de semanas, con un periodo transitorio entre el año pasado, este año y el año próximo, los padres están obligados a acogerse a ese permiso por nacimiento de hijo. ¿Qué están haciendo en la primera fase de obligatoriedad del permiso para los padres? Porque hasta ahora no era obligatorio, había una posibilidad de permiso por paternidad, que los padres ejercían en un porcentaje mayor o menor. ¿Qué ha pasado a partir de la obligatoriedad del permiso para los padres? Que los padres teletrabajan. Claro, pero teletrabajan de una manera encubierta, porque las empresas lo permiten y porque los padres lo hacen. Y porque, en general, las plantillas nada dicen. Ahí pues tenemos algunos elementos para esa reflexión sobre los cuidados, los roles y la vertiente sociológica que subyace al derecho. Ya en el ámbito del COVID, cuando en ejemplos también de esa perspectiva de género tiene que ver con, en España se está hablando de vamos a establecer permisos retribuidos para el cuidado, subsidios que compensen las reducciones de jornada o las reducciones totales o parciales de jornada. Claro, aquí, como no se haga una regulación muy fina, pues aquí vamos a llevar a esa trampa de la conciliación, de tal manera que los subsidios de compensación para cuidados en realidad lo que van a establecer es una renta para las mujeres que cuiden. El cheque niñera, algo parecido. Un cheque que compense los gastos de contratar a alguien. ¿A alguien a quién? Pues normalmente va a ser una mujer a la que vamos a contratar.
con todos los efectos que tiene que no se esté regulando correctamente la contratación de mujeres para prestar servicios de cuidado de personas en el domicilio o en general trabajo doméstico, para simplificar. Pero es que a nivel micro, voy acabando ya, pues también hay una posibilidad de que el derecho social se desarrolle con una perspectiva de género y tiene que ver con una nueva visión, cuando digo nueva visión, de la responsabilidad social de las empresas, que se aleje de esa RSC o esa responsabilidad corporativa clásica de las multinacionales, que en realidad tiene mucho de filantrópico, pero también tiene mucho de etéreo y que no se concreta en el ámbito laboral en cosas claras. En momento COVID el teletrabajo es un ejemplo perfecto para hablar de esta nueva responsabilidad social y cómo se articula el teletrabajo, cómo se gestiona el tiempo de trabajo de una manera flexible, lo que se refiere a los horarios y a los modos de prestación de servicios, la exoneración de los turnos, la elección de turnos, y aquí los elementos pues, tienen mucho que ver con la imaginación empresarial. Y en este ámbito también micro, la prevención de brechas es muy importante. En la selección de personal, en la contratación con cuotas o sin cuotas, y todo esto en el ámbito de la preferencia empresarial, y en cómo se lleva a cabo la clasificación profesional y los procesos de promoción de las mujeres en las empresas. La condición sine qua non de todo esto, vuelvo a insistir, los cuidados, en una determinada percepción de cuál es el papel de la sociedad, de la protección a la familia, cuáles son los roles sociales, si hay que reformularlos, cómo se reformulan, porque lo que sí que está claro es que tenemos dos enfoques posibles en el ámbito de los cuidados. El hogar y el cuidado de las cosas y las personas normalmente está en España cubierta a través de relación laboral especial de trabajo doméstico o a través de trabajo no remunerado directamente, bien por tratarse de una relación jurídica informal o sumergida, o porque lo haga directamente la mujer trabajadora ama de casa, que también hace labores de ama de casa. Pero es que también, en lo que se refiere a los cuidados, incluso en lo que denominamos cuidados profesionalizados o profesionales, los menores y las personas dependientes en centros sociosanitarios, eso también son sectores feminizados donde hay pues esas desigualdades respecto de otros sectores en la regulación de los derechos sociales. ¿Qué sucede entonces? Porque tenemos el gran problema de que hay mujeres que realizan labores de cuidados para que otras trabajen. Entonces, el trabajo de mujeres para el trabajo de las mujeres, ese es el gran debate que pivota sobre el cuidado. Os doy las gracias, espero no haberme... Total, como a mí ya se me ha pasado la hora de ir a la cama, pues ya podemos estar aquí horas y horas hablando. Espero no haberme ido más allá del tiempo establecido. Me permiten invitarles en esta obsesión investigadora a la próxima sesión que tenemos en nuestro laboratorio de Derecho Social, en el que tenemos instalado un seminario permanente sobre trabajo doméstico, donde ya hemos hecho algunas sesiones. Están todas disponibles las grabaciones en la página del seminario, y la próxima pues es el 18 de septiembre, donde vamos a tratar el tema de la formación y cualificación profesional del trabajo doméstico, como una de las vías posibles que tenemos, que visualizamos para formalizar el sector y, por lo tanto, para dotar de nuevos derechos o derechos más potentes a las mujeres trabajadoras. Hablo de mujeres porque en España es en torno al 91% de mujeres trabajadoras en el sector. Y ahora sí, ya muchas gracias, quedo a vuestra disposición. Y os agradezco muchísimo que me hayáis escuchado. Espero que me estéis escuchando y que no hayan estado los asistentes haciendo otras tareas. No iba a decir haciendo la cena, porque no es hora de cena allí, pero que muchas gracias por la atención. Bueno, Gemma, muchas gracias por la presentación, la verdad muy enriquecedora. Acá, un segundito, estoy admitiendo todavía gente. Gracias también a todos los participantes, Ana Catalano por coordinar esta charla. Gemma, me están preguntando la idea, bueno, para poder compartir el material después, si nos podés facilitar las presentaciones, lo vamos a dejar subido en la web del CEPET. También vamos a compartir esto que nos invitaba Gemma a todos, vamos a enviarles por mail la invitación formal, así lo pueden registrar. Y particularmente, bueno, todavía no tenemos ninguna pregunta, pero yo voy a tomar la iniciativa, Gemma, así que, bueno, yo estoy en una situación, ¿no?, con cuidado del hogar también, con una reciente maternidad, ahí lo escuchan de lejos a mi niño, y la pregunta que quería hacerte
en relación a lo que está sucediendo hoy en España, todo lo que acabas de exponer, ¿no? O sea, la situación después, post-COVID, me llamó mucho la atención esto de, que no sé si ya está implementado o si se va a realizar, el tema de niñera, el tema de, bueno, esto que también, paradoja de lo del teletrabajo en los varones, que no tenían la disponibilidad de tomarse su tiempo libre, pero igual teletrabajaban. ¿Podrías por ahí explicar un poco más eso en detalle? Pues, a ver, en la fase post-COVID que nos encontramos, todavía no hay ninguna medida articulada. Ayer fue la primera vez en la que las autoridades competentes en España, que son las comunidades autónomas, en una reunión previa con el Ministerio de Trabajo, han aclarado qué va a pasar con el curso escolar de menores, o sea, primaria y secundaria. ¿Qué sucede? Que aparentemente va a ser una vuelta al colegio presencial. Claro, aparentemente, porque tiene tantas excepciones que tiene que ver con que si el menor tiene algún síntoma será confinado y no podrá ir al cole durante N días, y si su pariente también. Es decir, hay de nuevo posibilidades de que, bien para todos los centros escolares, una clase entera o tu hijo, hija, tenga que quedarse en casa. Claro, eso abre el debate otra vez de qué va a pasar, porque las medidas que se establecieron en el momento COVID se concretaban en España en: es una medida preferente para las empresas en las que sea posible el teletrabajo. ¿Qué sucede? Porque eso ha permitido que pues, muchos padres y madres teletrabajen. Acabado la vigencia del estado de alarma, eso desaparece. O sea, esa idea de se preferirá, ¿qué hace? Pues que muchas empresas, depende de su situación, lo que han hecho ha sido ir llamando a los trabajadores a que retornen al centro de trabajo, o permitir voluntaria o involuntariamente que sigan teletrabajando. En España está ahora en curso, en un marco de diálogo social, hay un anteproyecto de ley del gobierno, pero está todavía en la fase, en el horno, diríamos, de ley del trabajo a distancia, porque en España no está regulado el trabajo a distancia. Eso ha generado un montón de problemas en términos, lo que decía, como efecto, de riesgos psicosociales de mujeres y sobrecargas mentales impresionantes. En el caso de los varones también, pero en el caso de las mujeres, con esa condición normalmente añadida, más. Y entonces lo que se estaba planteando es nuevas fórmulas, bien retomadas de la legislación COVID, bien imaginadas de nuevo. Una de ellas era la del teletrabajo, o en su caso, otra fórmula que ya existió, que era el permiso retribuido. En España, durante el periodo de 15 días, que se supone que era una cuarentena, se obligó a todos los trabajadores, salvo a los que estuvieran en el ámbito de los denominados servicios esenciales, a no ir a trabajar. Claro, eso generaba en el ámbito laboral pues un problema de ¿y qué pasa con eso? Bueno, pues se articuló un permiso retribuido recuperable, de tal manera que esos 14 días los trabajadores no fueron a trabajar, los que estaban afectados por esa medida, no fueron a trabajar, y a lo largo del 2020, con modelos varios dependiendo de la empresa, van a tener que recuperar su tiempo de trabajo. ¿Qué sucede? Que eso acaba, eso estaba circunscrito a ese momento en la primera fase de la pandemia. Después el permiso recuperable no existe como concepto. Hay otras medidas que son permisos retribuidos o permisos no retribuidos o licencias para, pero claro, ninguno responde a las necesidades que puede generar la necesidad de cuidados. No estamos pensando solo de menores, que hay situaciones en las que hay personas que tienen a su cargo menores y mayores dependientes. Entonces, una de las posibilidades, ese permiso, que claro, las empresas no quieren que sea retribuido, porque ¿cuándo van a recuperar el tiempo? No van a remunerar si alguien no presta trabajo. Alternativa, que sea un permiso obligatorio, si lo pide el trabajador, pero que tenga una compensación pública a través de recursos públicos. El equivalente mental a un desempleo, por ese ratito del permiso. ¿Qué sucede? Pues que, bueno, aparte de que eso genera mucho debate sobre cómo se paga, quién lo paga, cuándo lo paga, pues está planteado el problema de, al final, ¿quién va a pedir el permiso retribuido? Claro, eso va a generar, como siempre lo que se llaman los derechos de ausencia son derechos que generan muchos problemas en las dinámicas empresariales y hace que al final, pues eso, las mujeres son las que acaben teniendo, si no hay esa perspectiva de género, acaben sufriendo las consecuencias de las ausencias. Porque no estaba y entonces, pues si no estoy, pues claro, si no estoy, seguramente que promociono menos, seguramente que... Y ya estamos en la vertiente más sociológica y de la psicología del trabajo como tal. Sí. Súper claro, muchísimas gracias. Dos preguntas para hacerte. La primera,
hablaste sobre la responsabilidad social corporativa, digamos, dentro de un formato, digamos, tentativo, pero en realidad las organizaciones en España, ¿qué es lo que opinan con relación a la responsabilidad social corporativa y las cuestiones de género? En la realidad, no en el formato de la RCE. Eso por un Claro, lado. Y claro, en realidad. la Sí. segunda es, con relación a los actores sociales, es decir, a los sindicatos, dentro de los convenios, ¿están analizando esa agenda de perspectiva de género? Pues en los últimos tiempos sí, porque las secretarías, aquí se ha producido como siempre, el mismo movimiento que hay en la sociedad, se ha producido también en las organizaciones. Entonces, en la medida en que las secretarías de igualdad de las grandes confederaciones se han vuelto potentes, pues están filtrando o se están infiltrando en el resto en el resto de secretarías y están activándose en todas las federaciones. Por ejemplo, durante mucho tiempo, un ejemplo bobo, la perspectiva de género en la negociación colectiva era establecer el convenio colectivo que era obligatorio que hubiera un baño de chicas. Pero no había ninguna medida, por ejemplo, referida a permisos no retribuidos por un número de horas o bolsas de horas, que es algo que en términos de conciliación pues es una demanda femenina en esa idea de que todavía no hay corresponsabilidad y al final quien tiene que asumir las cargas son las mujeres trabajadoras. Entonces, en algunos sectores se empieza a ver, y como además ya esa idea de los sectores feminizados se va circunscribiendo mucho, es verdad que en los sectores feminizados lo que se ha producido también es que ya empiezan a ser mujeres las negociadoras. Y por lo tanto, ya se está produciendo una presencia de intereses femeninos directos. Entonces hay unas dinámicas que hacen que sí, que las perspectivas de género empiecen a tener también una vertiente, o sea, desde de los interlocutores sociales, interesante. Igual que desde la patronal. Las agrupaciones de mujeres autónomas y de empresarias también empiezan a ser potentes respecto de otros años y por lo tanto también hay algunos elementos que han hecho que incluso la regulación del trabajo autónomo, que eso no es derecho del trabajo puro, pero sí que haya habido algunos movimientos progresistas para visibilizar necesidades de las mujeres trabajadoras autónomas. La trabajadora autónoma tiene hijos también y tiene que cesar en su trabajo. Pues durante mucho tiempo cesaba y ya está. Bueno, pues han articulado algunos mecanismos que tratan de bonificar la sustitución de la trabajadora autónoma cuando da luz o cuando... Es decir, unas ideas de, pues eso, un poquito de gafas moradas. En lo que se refiere a las empresas, hay un poco de todo. Porque en algunas empresas digo un poco de todo en el sentido de que la responsabilidad en España sigue siendo responsabilidad social corporativa. Esa idea de responsabilidad social empresarial, que es esa nueva, que tiene un giro que va más allá del marketing, pues claro, es más difícil de ahondar. Entonces, en esa otra vertiente más externa de reputación, pues sí hay algunos movimientos en los que empieza a haber muchas CEO mujeres, empieza a haber determinados ámbitos de trabajo con perspectiva de género o de inclusión, incluso más amplio que el género. O dicho de otra manera, a veces incluso en las nuevas modernidades de la RSC ya no es tan importante tanto el género como la idea de la inclusión, de la diversidad. Y entonces, claro, en esa lógica de la diversidad se ha incluido el género y ha sido absorbida. Claro, con elementos favorecedores y otros perniciosos, claro, porque está muy bien la diversidad, pero no es lo mismo la diversidad de género que otras diversidades. Efectos laborales y efectos de lo que interesa a la regulación jurídico-laborales, individuales y colectivas. Perfecto. Bueno, no hay ninguna pregunta más, Guada. Yo quiero hacer un par de agradecimientos a todos. Perdóname, Ana, discúlpame. Dale, Ana. No, me parece que apareció alguna pregunta. Yo solamente quería hacerte un comentario, María Gemma. Bueno, me pareció excelente tu exposición y la verdad que, y decirte que también hay algunas similitudes con el caso de Argentina y todo lo demás, en el sentido de las dificultades que tienen las mujeres de ingresos, o sea, si uno ve los casos de desempleo, los jóvenes y las mujeres son claramente los sectores más vulnerables, digamos. El tema de la salida frecuente del mercado de trabajo por ciclo de vida reproductiva o por lo que sea, que la perjudica mucho. Hay un montón de elementos
que a veces no se tienen en cuenta en la negociación colectiva, que no es solo la perspectiva de género, sino a veces en aras de la igualdad se iguala lo desigual, ¿no? Y entonces se le da las mismas posibilidades de... Porque a veces pasa que tienen el mismo salario, pero ganan distinto, porque el tema de antigüedad le juega en contra a la mujer, con el tema de entrada y salida en el mercado de trabajo, ¿no? Entonces hay una serie de cosas que no es la vara de la igualdad, sino es la condición efectiva de ejercicio de esa igualdad que hay que considerar, ¿no? Y eso a veces está un poco perjudicada. El tema también de esto que tú decías, para nosotros los sindicatos en Argentina son fuertes y se trabajó mucho toda esta idea, todo el movimiento feminista, pero previo a esto, ya venía desde la década del 90, por lo menos yo he participado en formación sindical en eso, y los sindicatos venían formando delegadas mujeres, porque empezó la cuota de género, porque empezó una serie de cosas, y no se tenía, y además por falta de vocación en los delegados mismos. Había más vocación de ser representante de los trabajadores, o las trabajadoras, en mujeres que en hombres, y entonces hubo ahí un recambio, lo cual no quiere decir que numéricamente haya superado, pero que se movilizó las trabajadoras mujeres en esa participación. Entonces todo esto fue generando, además que el movimiento feminista en Argentina es fuerte, es una verdadera marea verde, como la llamamos acá, y que impregnó, digamos, todo, y con elementos radicales, pero de todas maneras con elementos muy cuestionadores del patriarcado y todo eso, y que está haciendo un movimiento importante en esto. Entonces, bueno, ahora está muy claro el tema esto de la resolución 190, que yo creo que es todos los temas de violencia laboral y de violencia en el trabajo tienen que ser retomados, porque hay una violencia de género claramente y una violencia laboral general. En fin, hay muchos temas que vos, digamos, que tú has tocado, pero que realmente están muy presentes también entre nosotros, y hay una búsqueda muy grande entre las delegadas de los sindicatos de trabajar protocolos de violencias de género, ¿no? O de violencia laboral. Esto es muy interesante como movimiento, inclusive estábamos interesados nosotros en la carrera de crear una diplomatura, la diplomatura para nosotros es más corta, sobre violencia laboral, porque como una forma de enseñar a hacer protocolos sobre violencia, digamos, para que se trabajen por sindicatos. Entonces, esto todos son como elementos que me parece que recogemos muy claramente de tu charla también, porque hubo muchos elementos en relación a este movimiento que tiene características, no sé si mundiales, pero por lo menos de un desarrollo muy importante en muchos países, ¿no? Entonces, bueno, te lo agradecemos. Y después el tema del teletrabajo, que acá hemos sacado una ley de teletrabajo, que bueno, es perfectible, todo lo demás, digo, la patronal no está muy satisfecha con ella, pero hay elementos importantes que han sido sacados, y uno es el derecho a la desconexión y el derecho a la reversión, o sea, que sea optativo, ¿no? Que sea opcional el hecho de teletrabajar, porque si no, se vuelve, sobre todo para las mujeres, se vuelve una, digamos, una especie de integración de lo doméstico y lo público, digamos, donde, bueno, en donde es perjudicada la mujer, y encima porque la experiencia se hizo más extensiva, antes era más minoritaria el home office, o era algo que se hacía 1 o 2 veces por semana en algunas organizaciones, y ahora se generalizó con la pandemia y en situación extrema, con lo cual en realidad se tenía una computadora en el hogar para trabajar, estudiar, digo, estaban los chicos, estaba la diversión, estaba el ocio. Bueno, fue infernal la sobrecarga que hubo en esto también, ¿no? Entonces, bueno, creo que estamos caminando, yo creo que es importante todos los intercambios que podamos tener. También un tema interesante con respecto a esta
este conversatorio, seminario que estás planteando para el 18 de septiembre, ¿no? Nosotros acá en la Argentina también el sector de las empleadas domésticas, que prácticamente es un 97% del sector, siendo que cerca del 67-70% está en situación de trabajo no registrado, tenemos un altísimo trabajo no registrado en el personal doméstico, y digamos, responsabilidad obviamente del empleador, pero responsabilidad también de la falta de información de las mujeres que creen que pierden algunos beneficios sociales, etcétera, con esto. Nosotros hemos trabajado muy bien con el sindicato de trabajadoras domésticas, que no sé si existe en España, y ese sindicato nos ayuda mucho a trabajar. Se desarrollaron en el Ministerio de Trabajo una serie de módulos de capacitación, con la idea inclusive de enseñarles a hacer trayectorias como para que puedan ir evolucionando en sus habilidades, calificaciones, etcétera, para trabajos que tengan que ver a, por ejemplo, ser mucama de hotel, o trabajar en el sector salud, o trabajar en, ¿no? Entonces se les dan otros elementos donde la persona tiene una inserción laboral diferente de la inserción doméstica, ¿no? En fin, son cosas, digamos, alternativas que me parecen interesantes de cómo se están movilizando ciertos sectores que han sido muy devaluados normalmente en la sociedad y muy, digamos, casi, digamos, con ciertos rasgos de trabajo, digamos, no propios hasta del capitalismo, ¿no? Más de la servidumbre. La servidumbre. Digamos, ¿no? Entonces esto, digamos, si bien no es típico de nuestra sociedad, pero en muchas sociedades latinoamericanas es muy fuerte esta impronta. Perdón porque me aceleré mucho en los comentarios, pero nada, esto. No sé si Guada iba a hacer algún comentario, no la veo ahora. No, Guada no. Yo, en principio, Gemma, ya estás casi 11:30 de la noche, 11:20 de la noche, así que te agradecemos mucho, Gemma, por el aguante Yo quiero hacer 3 agradecimientos. Primer agradecimiento a todos y a todas que nos han acompañado el día de hoy. Estamos muy contentos con haberla recibido a Gemma. El segundo agradecimiento al equipo del CEIRET, Guada, Juanma, Sabri, Mercedes, también que han laburado mucho con este tema. Gracias a Vicedecana por acompañarnos, Ana, muchas gracias a vos. Fundamentalmente también María Gemma. Gemma, esto es una ventana para que la UBA empiece a trabajar, especialmente nuestra facultad, con ustedes, en investigaciones, en intercambio, en lo que se te parezca. Muy interesante tu exposición, te mandamos un abrazo a distancia, le damos un aplauso virtual a Gemma. Bueno, muchas gracias. Yo os mando besos múltiples y quedo dispuesta a que os contemos, a que os podamos compartir con vosotros, lo ha hablado Ana Catalano, los protocolos de antiacoso y los protocolos de igualdad en España después de la última reforma de 2019 han quedado perfectos y se están haciendo grandes esfuerzos por las empresas, por los sindicatos y en general por las facultades también para formar a los estudiantes de relaciones laborales, que son los grandes destinatarios, en la idea de el delegado de igualdad o el gestor de igualdad en las empresas, que son los grandes conocedores. Entonces, bueno, yo ya os iré dando información porque en materia de prevención del acoso y protocolos en sentido vario, pues tenemos varios especialistas y hemos dado algunos cursos de formación en varias entidades también, porque tiene ejemplos interesantes que igual os puede servir para los desarrollos. Amén de todos los temas. Ya os iremos contando qué pasa con nuestra ley del trabajo a distancia, porque se están peleando los empresarios y los sindicatos y el gobierno quiere una cosa, ha dejado fuera a los empleados públicos, no sabemos qué va a pasar. Entonces, efectivamente, gracias por la ventana, porque yo creo que tenemos muchas cosas que compartir de allá para acá y de acá para allá. Y gracias a todos los que habéis estado aquí. Y
como se diría aquí, ahora fiesta, fiesta. Yo a estas horas ya, pues ya me dan ganas de irme fiesta, fiesta. Ya se me ha pasado la hora del sueño, entonces os mando muchos besos. Muchas gracias. Chao, hasta luego, nos vemos. Nos vemos. Chao. De alguna forma. Chao. Chao, muchas gracias a todos, todas. Hasta luego. Hasta luego.